Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y con muchas ganas de descubrir secretos jugosos, porque eso es exactamente lo que les traigo hoy. En este vídeo vamos a sumergirnos en la vida de Demet. Sí, la Demet que todos conocemos, la que amamos o a la que tal vez le tienen un poquito de curiosidad. Pero ojo, no solo vamos a hablar de su carrera, de sus éxitos en la pantalla. Hoy vamos a adentrarnos en su vida personal, especialmente en su vida amorosa. El título lo dice todo, la resistencia de Demet revelada. Su vida amorosa bajo escrutinio. ¿Qué esconde, verdad que ya suena interesante? Vamos a destapar secretos, analizar rumores y sobre todo, a reflexionar sobre cómo la fama y el amor se entrelazan, y cómo Demet ha sabido navegar por esas aguas turbulentas. Así que sin más preámbulos, acomódense, agarren sus palomitas, y prepárense para un viaje lleno de chismes, análisis y, por supuesto, mucha información. Y antes de que empecemos de lleno, no puedo dejar de pedirles que se suscriban al canal. Es completamente gratis y así no se pierden ni un solo vídeo de los que subo, porque ya saben, aquí siempre les traemos los temas más interesantes y candentes del mundo del entretenimiento. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Ahora sí, comencemos. Demet Özdemir, una actriz que ha conquistado corazones en todo el mundo, especialmente con sus papeles en series turcas que han cruzado fronteras. La hemos visto reír, llorar, enamorarse y desenamorarse en la pantalla, pero ¿qué hay detrás de esa imagen pública? ¿Qué esconde Demet en su vida personal? Para entender la resistencia de Demet tenemos que analizar el contexto. En el mundo del espectáculo, la vida amorosa de las celebridades es, lamentablemente, un tema de debate constante. Los medios de comunicación, los fans, las redes sociales, todos quieren saber con quién está, con quién estuvo, qué pasó, por qué terminó. Es una presión constante, una lupa que se enfoca en cada relación, en cada gesto, en cada like. Es un circo mediático que en ocasiones puede resultar asfixiante. Demet, como muchas otras actrices, ha tenido que aprender a vivir con esta presión. Ha tenido que ser fuerte, resistir los rumores, las especulaciones y, en algunos casos, incluso los ataques. Su resistencia se manifiesta en su discreción, en su manera de proteger su intimidad, y en cómo ha sabido manejar las diferentes situaciones sentimentales que ha enfrentado. Es una habilidad, una fortaleza que se desarrolla a través de la experiencia, a base de lidiar con la exposición y la curiosidad insaciable del público. Vamos a repasar algunas de las relaciones más conocidas de Demet y a analizar cómo la prensa y el público han reaccionado ante ellas. Empecemos por Can Yaman. La pareja explosiva de la serie Erkenci generó una expectación tremenda. La química entre ellos era innegable y los fans, por supuesto, soñaban con que esa magia traspasara la pantalla. Los rumores de romance eran constantes, las fotos juntos eran analizadas al milímetro. ¿Era amor de verdad? ¿Era solo publicidad? La respuesta nunca fue del todo clara. Ambos mantuvieron una postura bastante reservada sobre su relación, lo que alimentó aún más la curiosidad. La resistencia de Demet aquí fue clara, no confirmar ni negar, mantener la calma ante la tormenta mediática, y seguir adelante con su trabajo. La serie Erkenci fue un fenómeno. La historia de amor de Sanem y Can cautivó a audiencias de todo el mundo. La química entre Demet y Can era palpable, y eso se tradujo en una legión de fans que anhelaban que su romance traspasara la ficción. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y comentarios que especulaban sobre su relación. Cada gesto, cada mirada, cada publicación era interpretada como una confirmación o una negación de su romance. La presión era constante y Demet, con su postura discreta, logró navegar por esas turbulentas aguas sin dejarse arrastrar. Es importante recordar que en ese momento, tanto Demet como Can estaban en la cima de su popularidad. La serie era un éxito rotundo y sus nombres eran sinónimo de éxito. La especulación sobre su relación, aunque intensa, también sirvió para alimentar ese éxito. Sin embargo, la línea entre la vida profesional y la personal se volvía cada vez más difusa. La resistencia de Demet se manifestó en su capacidad para mantener su profesionalismo, para seguir trabajando y para proteger su intimidad. No cedió ante la presión, no se dejó influenciar por los rumores y mantuvo una postura firme, aunque enigmática, ante la curiosidad del público. Luego pasamos a Oğuzhan Koç.
Esta relación, que comenzó como un secreto a voces, se convirtió en una historia de amor pública y finalmente en un matrimonio. La noticia de su compromiso emocionó a muchos, pero también generó muchas expectativas. La boda, lujosa y mediática, fue un evento que captó la atención de todos. Sin embargo, como sabemos, el final no fue el esperado. La resistencia de Demet, en este caso, se puso a prueba de una manera diferente. La ruptura, las especulaciones sobre los motivos, la necesidad de mantener la compostura ante los medios, todo eso requirió de una gran fortaleza emocional. La relación entre Demet y Othman fue un nuevo capítulo en su vida amorosa, un capítulo que, a diferencia del anterior, se vivió abiertamente. El noviazgo, el compromiso, la boda, todo fue documentado y compartido con el público. La boda, celebrada en una fastuosa ceremonia, fue un evento que acaparó la atención de los medios y de los fans. Las fotos, los vídeos, las declaraciones, todo se analizó y se comentó con fervor. Sin embargo, la historia tuvo un giro inesperado. La noticia de la separación fue un golpe para muchos, y las especulaciones sobre los motivos no tardaron en surgir. La resistencia de Demet se puso a prueba de una manera diferente. Tuvo que lidiar con la tristeza de la ruptura, con la presión de los medios y con la necesidad de mantener la compostura ante la opinión pública. La discreción, la fortaleza y la capacidad de proteger su intimidad volvieron a ser claves para superar este difícil momento. La resistencia aquí fue más que una simple actitud, fue una necesidad vital para proteger su bienestar emocional y para mantener su dignidad en medio de la tormenta mediática. La ruptura con Othman fue un momento doloroso y, sin duda, una prueba de fuego para Demet. La exposición mediática, la especulación y el juicio público son difíciles de soportar, y más aún cuando se está pasando por un momento personal delicado. La forma en que Demet manejó esta situación fue admirable. Supo mantener la calma, evitar las declaraciones incendiarias y proteger su intimidad. Demostró una vez más que la resistencia no es solo una cualidad, sino una estrategia de supervivencia en el mundo del espectáculo. ¿Y qué podemos sacar en claro de estas relaciones y de las demás que haya tenido Demet? Principalmente que la vida amorosa de una celebridad es por mucho complicada. La presión mediática, la falta de privacidad y la necesidad de lidiar con las expectativas del público pueden ser agotadoras. Demet ha demostrado ser una mujer fuerte, que ha sabido proteger su intimidad y que ha aprendido a lidiar con la fama. Su resistencia no es solo una cuestión de esconderse, sino de saber cómo manejar la situación, de priorizar su bienestar emocional y de no dejarse arrastrar por el torbellino mediático. Es crucial recordar que detrás de la fama hay una persona. Una persona con sentimientos, con sueños, con derecho a vivir su vida amorosa como le plazca. Tenemos que ser respetuosos con sus decisiones, sin importar si coinciden o no con nuestras expectativas. Es fácil dejarse llevar por la curiosidad, por la especulación y por el juicio, pero es importante recordar que las celebridades son seres humanos, con vidas privadas que merecen respeto. Demet ha demostrado ser una mujer resiliente, capaz de navegar por las complejidades de la fama y de proteger su intimidad. Su resistencia no es un signo de frialdad o de indiferencia, sino de fortaleza y de madurez. Es la capacidad de protegerse, de priorizar su bienestar emocional y de no dejarse consumir por las presiones externas. También es importante destacar la evolución de Demet a lo largo de los años. Ha aprendido de sus experiencias, ha crecido como persona y ha encontrado la manera de equilibrar su vida profesional y personal. Ha aprendido a establecer límites, a proteger su intimidad y a no dejarse influenciar por las opiniones ajenas. Y ahora, hablemos de lo que esconde. ¿Qué esconde Demet? ¿Un corazón roto? ¿Un deseo de privacidad? ¿Una lucha por encontrar el amor verdadero? Probablemente un poco de todo. Lo que sí es seguro es que está aprendiendo a navegar por un mundo lleno de retos, a ser fiel a sí misma y a buscar la felicidad, a su manera. La pregunta sobre qué esconde Demet es inevitable. ¿Qué hay detrás de esa sonrisa, de esa profesionalidad, de esa aparente calma? La respuesta probablemente es compleja. Es una mezcla de experiencias, de aprendizajes, de anhelos y de miedos. Es un corazón que ha amado, que ha sufrido, que ha sanado y que sigue buscando la felicidad. Lo que sí es seguro es que Demet es una persona en constante evolución. Está aprendiendo a vivir su vida, a ser fiel a sí misma y a proteger su bienestar emocional. Está buscando el amor, la felicidad y la paz interior, a su manera y sin dejarse arrastrar por las presiones externas.
Es una mujer fuerte que ha sabido afrontar los retos con valentía y que ha encontrado la manera de mantener su integridad en un mundo lleno de juicios y de expectativas. Para finalizar, no podemos olvidar la importancia de la madurez y el crecimiento personal. Cada relación, cada experiencia, nos enseña algo. Demet, como cualquier otra persona, ha ido evolucionando, aprendiendo de sus errores y buscando la mejor versión de sí misma. Y eso es lo que realmente importa. La madurez es un proceso que se construye a base de experiencias, de aciertos y de errores. Cada relación, cada situación, nos enseña algo, nos ayuda a crecer y a evolucionar. Demet ha demostrado ser una persona madura, capaz de aprender de sus experiencias y de buscar la mejor versión de sí misma. El crecimiento personal es un viaje continuo, un camino que no tiene fin. Es la búsqueda constante de la felicidad, del bienestar y de la paz interior. Demet, con su fortaleza y su resiliencia, ha demostrado que es posible navegar por las aguas turbulentas de la fama y del amor, sin perder la esencia, sin dejar de ser fiel a sí misma y sin renunciar a la búsqueda de la felicidad. En resumen, hemos analizado la vida amorosa de Demet Özdemir, su resistencia a la presión mediática, y cómo ha sabido manejar las diferentes situaciones sentimentales que ha enfrentado. Hemos repasado algunas de sus relaciones más importantes, desde Can Yaman hasta Oğuzhan Koç, y hemos reflexionado sobre la complejidad de la vida amorosa de las celebridades. Hemos visto cómo Demet, con su discreción y fortaleza, ha logrado mantener su intimidad y protegerse de las especulaciones. Hemos explorado la resistencia de Demet, no como una cualidad pasiva, sino como una estrategia activa para proteger su bienestar emocional y para mantener su integridad. Hemos visto cómo ha aprendido a lidiar con la presión mediática, a proteger su intimidad y a priorizar su felicidad. Hemos analizado sus relaciones, sus éxitos y sus fracasos, y hemos llegado a la conclusión de que Demet es una mujer fuerte, resiliente y en constante evolución. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que este vídeo les haya gustado. ¿Qué opinan ustedes sobre la vida amorosa de Demet? ¿Creen que ha manejado bien la fama y la presión mediática? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. No olviden darle un like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.